Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar y también la bienvenida a aquellas personas que nos están viendo a través de los medios digitales en esta mañana. Amén. Vamos a seguir con los fundamentos de la doctrina cristiana. Ya vimos teología, el estudio acerca de Dios. Vimos bibliología, que es el estudio acerca de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy, en esta mañana, vamos a hablar acerca de cristología. Cristología, como su nombre lo dice, es el estudio de Cristo. Amén. Nos tomaría muchísimo tiempo hablar de Cristo. Así es. Y dice la Escritura que si aún se hubieran podido contar todas las maravillas, todos los milagros que hizo Cristo aquí en la tierra, pues no alcanzaría solo un libro como la Biblia, sino tendríamos que escribir muchísimas páginas acerca de Cristo. Y más cuando vamos a hablar de Él. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo está inmerso, Cristo está dentro de cada libro de la Biblia. Y Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. No podemos llamarnos cristianos o decir que somos cristianos o seguidores de Cristo si en nosotros no hay un creer en que Cristo Jesús murió y resucitó. Amén. Cristo ha sido la persona que más controversia ha causado en el mundo y en la historia de la humanidad. Si nosotros hablamos de Dios, hablando de Dios Padre, y nos acercamos a un testigo de Jehová, pues no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? Porque ellos también creen en Dios Padre. Si nos acercamos de pronto a otro tipo de religión y hablamos de Dios, sea el Dios que sea, no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque Dios Padre, las religiones lo toman como el supremo y el creador de todas las cosas. Pero cuando empezamos a hablar de la persona de Jesucristo, hay Cristo, que es cabeza del ángulo, también se convierte en piedra de tropiezo para muchos. Así es. Porque Cristo, si uno va y le habla a otra religión acerca de Cristo, no lo consideran como deidad, no lo consideran como un ser divino, sino que dicen es alguien más, un profeta más, alguien que Dios envió, ¿sí? Que Dios utilizó, pero no le dan el lugar de Dios. Es por eso, hermano, que vamos a empezar esta enseñanza. Vamos primero al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A manera de introducción, hermano, entonces les decía que Cristo se convierte en la piedra de tropiezo de muchos, porque no le dan el lugar que le pertenece a Cristo como Dios. Capítulo 1 de Juan, 1 y 2, se ve una relación íntima. Dice que en el principio era el Verbo. Cuando hablamos de que en el principio era el verbo en el griego logos, quiere decir que es la misma palabra hecha carne, Cristo. Amén. Aleluya. Dice que en el principio era el Verbo. Primer atributo que nos dan de Cristo, su eternidad. Porque está desde el principio. Amén. Dice, y el Verbo era ¿con quién? Con Dios. El idioma griego, el lenguaje griego, es el idioma, digámoslo así, más perfecto que podemos encontrar nosotros, que se acerca a lo que realmente quieren decir las palabras. Este con tiene tres significados. Ese con, y necesitamos mirar cuál es ese con. Entonces, el primer con es que yo estoy con ustedes en esta mañana, ¿verdad? Con ustedes. Si yo voy con mi hijo de la mano, también es un con, pero ese con es diferente al que tengo con ustedes, ¿verdad? Porque yo estoy con ustedes,
pero con mi hijo, voy de la mano, con mi hijo es algo más íntimo, más cercano. Pero ahora el con al que se refiere la escritura en Juan capítulo 1, versículo 1, es el con de estar inmerso dentro de el mismo Dios. Hace 8 días se hablaba acerca de la Trinidad, y la pastora de este lugar explicaba acerca de la Trinidad, un solo Dios, pero que tiene 3 sustancias, 3 naturalezas en uno solo. Y Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Amén. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas por Él, o sea, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo estuvo con el Padre en el momento de la creación de todas las cosas, porque dice la primera parte del versículo: todas las cosas, ¿por quién? Por Cristo fueron hechas, por Él las hizo. Se podría decir que Dios Padre fue el arquitecto, el que pensó todas las cosas, y Cristo las ejecutó, porque Cristo es quien ejecuta la voluntad perfecta de Dios Padre. No hay otro sino solo Cristo, es quien hace perfecta la voluntad del Padre. Y sigue diciendo la otra parte del versículo: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo no hubiese existido, nada de lo que está hecho en este mundo, aún nuestra propia vida, hubiese podido ser hecha. Entonces no podemos quitarle la divinidad, la deidad a la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, porque por Él somos, en Él vivimos, en Él estamos, en Él esperamos. Amén. Dentro del contexto de Cristología, necesitamos enfocarnos en 2 características fundamentales. Mi hermano, hablar de Cristo nos tomaría muchísimo tiempo. Hablar de Cristo en 40 minutos es aún más difícil, porque son muchos los atributos que tiene Cristo, son muchos los milagros que Cristo hizo. Pero nos vamos a enfocar en 2 características primordiales que sirven para la evangelización, que sirven para ganar almas para la gloria de su nombre. Y son 2 características: su humanidad y su divinidad. Porque Cristo es Dios, pero Cristo también fue humano. Amén. Y muchos rechazan eso, ¿verdad? Muchos dicen: no, ¿cómo es posible que Dios se va a encarnar en un hombre y venir a este mundo tan pecado? Yo no creo eso. Dios utiliza de pronto profetas, Dios utiliza vasos de esta manera y de esta manera, pero que Dios mismo se encarne en un hombre hecho de carne y hueso, no lo creo. Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a empezar a mirar que realmente Cristo estuvo en esta tierra como hombre. Si usted, hermano, de pronto lo dudaba, hoy espero en el Señor de que salgamos con la convicción de que Cristo es Dios y que vino aquí a la tierra en forma de hombre. Juan 1:14 dice de la siguiente manera: y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que Cristo, el verbo que vimos en Juan 1:1, que estuvo desde el principio, dice que fue hecho carne. ¿Y habitó entre quiénes? Entre nosotros. Amén. Hubo en el tiempo en el que se escribió el Evangelio según San Juan, alrededor del año 90-95 después de Cristo, se escribió el Evangelio de Juan, aquel que escribió también primera, segunda y tercera carta de Juan. Y había un grupo de hombres
una religión que eran los estoicos. Los estoicos fue un movimiento filosófico griego que se levantó más o menos hacia el siglo III antes de Cristo y fue hasta el siglo II después de Cristo. O sea, tuvo una fuerza tan impresionante durante casi 500 años, medio milenio. Y fue una corriente filosófica muy fuerte. Por ese motivo, Juan tuvo que escribir, lo vamos a ver más adelante, una de sus cartas. Ellos, los estoicos, decían que no era posible, o sea, ellos decían que no era posible, que ellos sí creían en un Dios, pero que no era posible que Dios, con todos sus atributos, con toda su grandeza, fuera a humillarse y ponerse en el lugar de un ser humano. Que ellos no conciben que haya una unión, o es divino o es humano, pero las dos no pueden ser. Y entonces Juan escribe primera carta de Juan y habla a los estoicos. Es muy importante, hermano, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, no solamente enfocarnos en el contexto de lo que dice la Escritura, sino también mirar el contexto histórico y social en el momento en el que se escribió esa parte de la Biblia. Porque así nos abre un panorama diferente y entendemos el por qué se escriben las cosas. No lo que lo decíamos en bibliología, no porque creo yo o lo que creo yo que dice la Biblia, sino lo que realmente la Biblia quiere hablarnos y decirnos. Amén. Vamos a ver rápidamente unas citas, hermano, en donde nos vamos a dar cuenta que Cristo fue un ser humano. Al igual que usted, al igual que yo, Cristo padeció, Cristo sintió lo mismo que usted siente hoy en día. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Fue concebido de una mujer humana, en parto natural. La única diferencia de ese embarazo fue que fue concebido por obra del Espíritu Santo, fue de una manera sobrenatural, de una manera divina. Amén. Pero él nació como todos nosotros nacimos, 9 meses en el estómago o en el vientre de nuestra madre, y después de los 9 meses, bueno, hay unos que nacieron 7 mesunos, otros 8 mesunos, otros no querían salir, 9 meses y nada que querían salir, pero lo normal, 9 meses. Así nació Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo participó ¿de qué? De carne y de sangre. Estuvo como ser humano. Lucas capítulo 4, versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban delante de él. Sucedía, hermano, que Cristo crecía en sabiduría, siendo niño, como todos los niños crecemos en sabiduría, porque uno a los 4 años de edad sabe algo, a los 6 sabe algo más de lo que ya sabía, a los 10 sabe algo más. O sea que nosotros también crecemos ¿en qué? En conocimiento, en sabiduría, en estatura. Y Cristo, como ser humano, también creció en conocimiento, en sabiduría, en gracia y en estatura. Él no se quedó pequeño, creció. Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Otra característica del ser humano, amén. ¿Cuántos de nosotros padecemos de hambre? Tenemos que estar comiendo cada hora, cada 2 horas, cada 15 minutos. Cristo también tuvo hambre, porque como ser humano sintió la necesidad, después, hermano, de haber ayunado 40 días y 40 noches,
¿quién no va a tener hambre? Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cristo tuvo sed, estando allí en la cruz, tuvo sed, al igual que usted y al igual que yo hemos tenido en algún momento sed. Juan capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Qué sintió Jesús? Cansancio. También él se sintió cansado, ¿verdad? Nosotros nos sentimos cansados y Cristo como hombre y como humano sintió cansancio físico. Entonces no podemos decir, ay, no, es que Él es Dios. Sí, Él es Dios. Estamos viendo a Cristo desde su parte humana. Mateo 8:24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Claro, hermano, Él no pasaba noches en vela, que porque era Cristo y era Dios, entonces no. Él también dormía, Él también se cansaba, Él también tenía hambre. Y por último, Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Él también sintió tristeza, Él también se afligió. Al ver que Lázaro había muerto, dice, Jesús lloró. Y Él sabiendo que era Dios y que Él podía levantar de los muertos a quien fuera, pero su corazón como ser humano se contristó, se entristeció, sintió tristeza porque había muerto Lázaro a quien Él amaba. Entonces nos damos cuenta con estos versículos, hay muchos más dentro de la Escritura, pero con estos versículos entendemos que Cristo fue hombre y fue ser humano. Hay quienes piensan que Cristo, cuando iba de camino al Calvario, a la cruz, no sentía dolor que porque era Dios, y que por él ser Dios soportó todo lo que pudo soportar. Hermano, Él sintió los golpes que le daban. Él sintió cuando le vendaron los ojos, golpeaban su rostro y le decían, si eres Dios, entonces dinos quién te pegó. Él sintió dolor cuando lo colocaron y lo latigaron. Él sintió dolor cuando de camino la cruz le pesaba. Él llegó allí y fue clavado en el madero. Él sintió dolor y agonizó y le dolió su cuerpo, su alma, su espíritu y su corazón. Como oveja fue llevada al matadero, pero dice que Él no abrió su boca, sino que enmudeció. Pero Él sintió dolor, hermano, dolor de muerte, pero glorioso momento cuando fue puesto en la tumba. Y al tercer día va María Magdalena, entra a la tumba, no ve a Cristo, se le aparecen los ángeles y le dicen, ¿a quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Glorioso momento en que se levantó de los muertos, resucitó al tercer día y nos dio a nosotros entrada para la gloria celestial. Ahora hay muchas corrientes que quieren negar que Cristo resucitó, que Cristo es Dios y que también fue ser humano que vino aquí a la tierra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta fue la carta que escribió Juan para contrarrestar lo que los estoicos estaban diciendo. Porque él sabía que se estaban levantando personas que no estaban reconociendo la deidad de Cristo. Y por eso les dice, probad los espíritus. Aquel que confiese que Cristo es el Señor, ese espíritu es de Dios. Pero aquel que lo niegue, ese espíritu no es de Dios, sino ¿de quién? Del anticristo.
Y no podemos decir, ay sí, una persona entonces, un hermano es del anticristo, o un vecino es del anticristo porque yo he escuchado que él no confiesa a Cristo. No se trata de eso. Se trata de una convicción, de una fe, de un creer. Porque dentro de la iglesia de Cristo, aún hay personas que no son de Cristo, sino del anticristo. Y son los que se oponen a que la iglesia avance. Son los que se oponen y se incomodan cuando se habla de pecado. Son los que se incomodan y se oponen porque decimos, es que en esta iglesia no hacen milagros. Es que en esta iglesia porque no hacen un culto de sanidades. Es que en esta iglesia porque no, nadie manda a Dios a hacer lo que Dios, lo que uno quiere que haga Dios. Imagínese, hermano, jueves, culto de milagros. Y si a Dios, déjeme decirle, no le place, no le da en su corazón hacer el jueves milagros, usted no obliga a Dios. Dios hace como Él quiere, en el momento en el que Él quiera. Es más, sin que nadie se acerque a su vida, a su cuerpo, a orarle, a ministrarle. Mientras usted va de camino a su casa, si usted ha creído en Cristo, Él es fiel, Él es verdadero, sana todas tus dolencias, te libera, te sana, te quita toda carga. Ese es el Dios en el que hemos creído. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se despojó. Dice que no estimó ser igual a Dios, aunque Cristo era Dios, pero dice que se despojó. Vamos a empezar a hablar de la divinidad de Cristo. ¿De qué se despojaría Cristo? ¿Qué es lo que la Escritura me enseña que Cristo se despojó? Cristo se despojó de su gloria. Cristo se despojó de su trono santo. Cristo se despojó de la comodidad que Él tenía en el cielo. Cristo se despojó del servicio que a Él le brindaban, porque Él no hacía, sino para Él hacían. Él no servía, sino que era servido. Cristo se despojó de su majestad, de su gloriosa presencia que todo lo iluminaba, por usted y por mí. Bajó del cielo. ¿Qué necesidad Él, siendo Dios, tenía de bajar del cielo y llegar a la tierra y morir por usted y por mí? No tenía ninguna necesidad. Pero hay algo que la Biblia recalca todo el tiempo: amor. Cristo por amor se despojó. Pero hermano, Él no se despojó ni de su poder ni de sus atributos, porque eso lo hacían ser Dios. Y vamos a verlo como así, hermano. O sea que Él bajó, sí, Él tenía atributos, Él tenía poder aquí en la tierra, poder como Él era Dios. Aleluya. Encarnado en un hombre. ¿Qué pasó, hermano? Pero entonces si Él era Dios y tenía tanto poder, ¿por qué no hizo y no cambió a la humanidad más bien rapidito? Hermano, porque Él limitó su poder y sus atributos, porque Él no venía a mostrarse. Él no venía a que, mejor dicho, le hicieran una venia. Él llegó aquí a la tierra en humildad a cumplir un propósito: redimir a la humanidad. Así es, aleluya. Él no quería gloria. Él no quería que le alabaran todo el tiempo. Él venía a cumplir un propósito por encima de cualquier cosa, por encima del dolor, por encima del cansancio, por encima del hambre, por encima de tener sed, por encima de sentirse afligido, por encima del ser humano que era. Él venía a cumplir un propósito, y era redimirnos, salvarnos, acercarnos a Dios. Porque desde el momento en que Adán desobedeció a Dios, se rompió la comunicación íntima que tenía el hombre con Dios. Dios y Adán caminaban juntos y hablaban de qué, no sé, no lo dice la Biblia. Caminaban los dos juntos,
Pero cuando el hombre desobedeció, Dios no va con la desobediencia. Dios no va con el pecado. Dios va en contra de todo lo que vaya en contra de su atributo, la santidad. Pero Cristo vino a unir otra vez al hombre con Dios. A través de su muerte, a través de su sangre, a través de su sacrificio, vino a unir el hombre con Dios. Y entonces Él se despojó de su gloria, pero no dejó de ser Dios. En muchas ocasiones Cristo pudo haber usado sus atributos. Vamos a mirar el cuadro de la crucifixión. Cristo crucificado, y le empieza a decir, uno de los ladrones: si tú eres Dios y que tienes tanto poder, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Dios lo hubiera podido hacer? ¿Cristo? Amén. Se hubiera podido bajar sin ningún problema, pero limitó su poder, sus atributos, para cumplir el propósito y morir en la cruz. Cristo, cuando estaba ayunando los 40 días y las 40 noches, pudo terminar los 40 días y decir: bueno, ángeles vengan y me sirven un manjar. O Él hacer así y que tuviera comida en tierra. Pero Él limitó sus atributos y su poder para cumplir un propósito, y era ser tentado por Satanás. ¿Para qué? Para avergonzar a Satanás. Porque mire, hermano, que Satanás a usted no lo va a atacar y no lo va a tentar cuando usted es fuerte, sino en la debilidad. Y Satanás dijo: ay, miren, a Cristo está débil, vamos a tentar. Pero no pudo vencer, mas salió vencido por nuestro Cristo. Entonces, hay algo que se llama la hipostática. Es la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es la unión sin que ninguna de las dos pierda su esencia. Si ustedes se dieron cuenta, Cristo manejaba un equilibrio impresionante, hermano. Nunca mezcló lo de humano con lo divino. Cuando tenía que actuar como humano, actuó como humano, y no se valió de sus poderes o de su poder, de sus atributos para hacer algo. Y cuando tuvo que actuar como Dios en lo divino, haciendo milagros, actuó sin mezclar la otra parte, ¿verdad? Dicen que muchos eran sanados por Cristo. Dicen que muchos eran liberados por Cristo. A 10 leprosos sanó. Solo uno se devolvió y dijo: gracias, quiero seguirte. Y Cristo le dijo: no, ve y muéstrate, y no le digas a nadie quién lo hizo. Cristo no buscaba gloria, hermano. Cristo buscaba salvarnos a nosotros. Hay un fragmento que lo tomé literalmente de un pastor y de un diccionario evangélico de teología, Baker, y habla acerca de la encarnación del Hijo de la siguiente manera. Lo tomé literal: en la encarnación del Hijo de Dios, una naturaleza humana se unió inseparablemente y para siempre con la naturaleza divina en la persona de Jesucristo. Mientras las dos naturalezas permanecen distintas, completas y sin cambio, sin mezclarse o sin confundirse, de manera que una única persona resultó ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Jesucristo. La esencia de Dios, aunque era completa, y la esencia del hombre, aunque era completa, nunca, aunque se unieron, nunca se mezclaron. Siempre se vio la diferencia. Amén. Cristo pudo haber hecho una cantidad de cosas, hermano. Cristo pudo haber hecho milagros. Es más, sin necesidad de Él morir, si Él hubiera decidido cambiar el corazón de los hombres, inmediatamente lo hubiera hecho. Ese es el poder. Pero no lo quiso hacer así, porque quería ser ejemplo para nuestra vida, ejemplo para la iglesia de Cristo. Cristo tuvo varios oficios, hermano. Y esto de cristología
estamos avanzando y tiene muchísimas más cosas. Y hay muchísimos ramas por donde podemos hablar, pero déjeme decirle, Cristo es el mismo. Amén. Y no cambia. Cristo tuvo 3 oficios en esta tierra. El primero, sumo sacerdote. El segundo, profeta. Y el tercero, rey. 3 oficios. Como sumo sacerdote, vino a ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados. ¿Recuerdan los sacerdotes anteriormente? El pueblo llevaba el sacrificio para la expiación de los pecados. El sacerdote tomaba esa expiación y hacía todo el ritual. Y Dios perdonaba el pecado. Pero se volvió una costumbre. Y ya la gente peca, reza y empata. Entonces yo no me preocupo, yo peco, voy, cojo un macho cabrío, lo doy a los sacerdotes y quedo libre de pecado. Y Dios dijo, estoy hastiado de sus sacrificios. A mí lo que menos me interesa son los sacrificios. Yo quiero obediencia. Y el sumo sacerdote jugó 2 papeles. De sacerdote, ofreciendo un sacrificio que era él mismo. Un cordero sin mancha y sin arruga, cordero perfecto que fue a la cruz. Y después de ese sacrificio, hermano, no hay quien, por más sacrificios que haga, pueda compararse a la perfección y a la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo fue sumo sacerdote. Cristo fue rey. ¿Por qué? Porque vino a liberar a un pueblo. Aunque no le reconocieran como rey, aunque esperaban, que Cristo, el Mesías prometido, el que habían hablado los profetas, llegara en caballo, con una caballería, con una cantidad de soldados a liberar a Israel. Pero lo que no se dieron cuenta es que Él llegó montado sobre un pollino, con millares de ángeles a su alrededor, entrando a Jerusalén. Si nosotros no alabamos a Cristo, en el cielo Él tiene quien le alabe. No pienses que tu adoración Él la necesita. Él tiene quien le adore. Somos nosotros los que necesitamos adorar a Dios, rendirnos en su presencia. Y como tercero, profeta. Confundimos el término, y ya después lo veremos en otra clase, el término profeta, diciendo que el profeta es el que me dice qué va a pasar en el futuro. Y un profeta no fue creado para ello. El profeta revela la voluntad de Dios al pueblo. Isaías, Jeremías, cada uno de los profetas no se la pasaban los 7 días de la semana profetizando y diciendo, es que tú vas a ser especial en las manos de Dios y vas a tener carro y vas a tener una casa y si sigues dando dinero vas a hacer esto. Eso no se, imagínense todo el tiempo Isaías hablando así. Isaías iba al pueblo y le decía, Dios dice de la siguiente manera, arrepiéntete de tu pecado. Dios dice que la manera como estás actuando no es la correcta. Dios dice y decía la voluntad de Dios. Y Cristo vino a mostrar la voluntad de Dios al pueblo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino ¿a qué? A cumplir un propósito, a lo suyo. A cumplir un propósito. Pero los que él creía que iban a recibir ese propósito, no lo recibieron. Amén. Entonces él vino hasta a dar a conocer la voluntad del Padre. Hay un término que se ha malinterpretado, y es que Cristo vino a ser vicario con V, que quiere decir sustituto. ¿Sustituto de quién? De usted, hermano, y de mí.
porque Cristo no merecía estar y pagar cada golpe, la crucifixión hasta la muerte por nosotros. Quienes deberían estar en esa posición éramos nosotros. Sufrir nosotros, sufrir los azotes nosotros, sufrir los insultos nosotros, sufrir los golpes nosotros, que nos jalaran la barba, que nos escupieran la cara, que nos tiraran del cabello, que nos dieran de a patadas. Nosotros lo merecíamos, pero Cristo fue vicario, se hizo sustituto por nosotros y Él lo recibió absolutamente todo. Hermano, y a veces nosotros nos quejamos que porque nos duele algo, que porque alguien habló mal de mí, que porque alguien dijo esto de mi hermano. Cristo sufrió peores cosas. ¿Y saben a quién le dicen vicario aquí en la tierra hoy en día? Al Papa le dicen vicario. Están colocando al Papa como sustituto de Cristo. Y con Cristo, nadie se mete. Con Cristo, a Cristo, nadie lo cambia. Cristo es perfecto, Cristo es el único Señor y Dios. Hay dos cosas importantes que la iglesia de Cristo debe saber. Si esas dos cosas importantes no se predican dentro de la iglesia de Cristo no está fundamentada en la doctrina fundamental. 1, muerte de Cristo. 2, resurrección de Cristo. La evangelización se basa en esas dos cosas. Cuando yo evangelizo a alguien, se basa en muerte y resurrección. Dos cosas. No me puedo poner a hablar de otra cosa, no, de Cristo, de su muerte y de su resurrección. No puedo irme por allá al libro de los Reyes, no puedo por allá ponerme a explicar el Génesis, cómo Dios creó las cosas, no. Muerte y resurrección, porque hoy en día se ha acabado eso en las iglesias. Ya no se habla de muerte de Cristo y de resurrección, solo cuando llega Semana Santa. Del resto del año no hablamos de ello. Y hermano, no nos sintamos tan mal si en algún momento hemos dudado de la muerte y resurrección de Cristo, porque ¿saben quiénes dudaron? Los discípulos. Es más, ni siquiera creyeron que Él iba a morir. Y Cristo se lo repitió 1, 2, 3 veces y les dijo que es necesario que acontezca. Y Pedro le dice, no, ¿cómo es posible? Ojalá eso no te acontezca. ¿Saben quiénes creyeron más que los mismos discípulos que Cristo iba a resucitar? Los judíos y los sacerdotes. Porque se fueron ante Pilato y le dijeron, ven, haznos un favor, manda 2 soldados que custodien la tumba de Jesús. Y tras el hecho, ellos creían, porque ¿saben qué hicieron? Sacaron de su bolsillo y le pagaron a los 2 soldados y le dijeron, ustedes van a decir, antes de que sucediera, ustedes van a decir que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo de Cristo. Hermano, creían más ellos. ¿Por qué les digo que creían más? Porque ¿quién fue al tercer día a arreglar el cuerpo de Cristo y a mirar cómo estaba? Las mujeres, ¿verdad? Llegaron las mujeres, pero si Cristo dijo que iba a resucitar, ¿a qué va a ir a la tumba? Ellas fueron, entraron y no vieron, ¿y qué hicieron? Se asustaron. Alguien se ha llevado el cuerpo del Maestro. Y lloraron. ¿Y qué tuvo que hacer Cristo en su amor? Aparecerse. ¿Por qué buscaréis entre los muertos al que vive? Las mujeres con alegría, con asombro, salieron corriendo, llegaron donde los discípulos y les contaron lo que había acontecido y qué hicieron. Dijeron, gloria a Dios, ¿Él lo había dicho? No, salieron corriendo a ver si era verdad. Y llegaron y miraron que la tumba estaba, y aún así ni creían, porque estaban reunidos todos, y cuando dice que Cristo se les aparece, todos quedaron asombrados. ¿Quién es este? Y Él tuvo que mostrarse. Y Tomás, a veces decimos que Tomás, porque no creía ninguno. Lo que pasa es que Tomás fue el que se atrevió a ser sincero y a decirle, si tú eres Cristo, muéstramelo. Los demás
Pero Tomás tomó la voz y le dijo, demuéstrame. Le dijo, ay, Tomasito, venga, toque, mira, mete tu dedo en la llaga. De camino a Emaús, se les apareció a dos. Iban caminando y dice que empezó a hablarles de los profetas, de los salmos, de los de Isaías, hasta que llegaron a... No se dieron cuenta en todo el recorrido que él era Cristo. Y dice que llegó, cenó con ellos, y fue cuando entendieron que él era Cristo. Y se sorprendieron. ¿Por qué se sorprendían si Cristo ya lo había dicho? La resurrección es importantísima, y la muerte de Cristo para el cristiano. Lamentablemente hoy en día se ha dejado de lado la crucifixión y la cruz. No nos hablen de cruz, no nos hablen de crucifixión, háblennos de experiencias, háblennos de el amor de Dios, háblennos de ese amor, de ese Dios que no tiene ira, sino que tiene amor para con todos. Se le ha enseñado a la iglesia a vivir de experiencias y no de arrepentimiento. Que si yo tengo una experiencia estoy bien con Dios, que si no tengo experiencias estoy mal con Dios. Tú estás mal con Dios si no te arrepientes. Cualquier mensaje que no exprese que Cristo murió y resucitó es malo. Toda la Biblia habla de Cristo. Si tú dejas que tu enseñanza deje de ser cristocéntrica, que Cristo sea el centro de tu predicación, que sea el centro de tu vida, ahí se acabó todo. Porque la Biblia me enseña que en el único que tengo vida eterna se llama Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí, dice Cristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga. Agradezco, hermano, a cada uno de ustedes, a cada uno de los hermanos que nos están viendo, y esperamos que puedan continuar viendo cada uno de estos mensajes y participando ustedes, iglesia, de este estudio. Amén. Dios les bendiga, y con nosotros nuestro hermano Jessica.